Bueno, entonces les doy la bienvenida oficialmente, aunque ya los saludé a todos, y vamos a empezar con la práctica de la meditación del perdón, ¿sí? Durante un ratito, y después de eso vamos a charlar un poquito sobre justamente de qué se trata, cuáles son las instrucciones, etcétera, etcétera. Pero ahora lo que queremos es que tengan una experiencia de lo que después vamos a hablar, porque si no es como hablar sobre la nada. Y como les dije, que esta experiencia les deseo a todos que sea muy linda, muy hermosa. Y si por lo que sea no llega a ser así, por favor, reconfórtense lo más posible volviendo al principio de las indicaciones de la meditación que voy a dar ahora. Y cuando quieran se levantan, ¿sí? Por supuesto, los que son principiantes y necesitan moverse y cambiarse de posición si les duele algo, no pasa nada. Relájense, disfruten, ¿sí? Entonces, nos vamos a sentar en una posición cómoda. Cómoda es un parámetro totalmente arbitrario, así que lo que es cómodo para mí no es cómodo para otro. Busco mi comodidad en este momento. Sentado en una silla, sentado en un almohadón, sentado con un montón de almohadones, como ustedes quieran. Y lo que primero que vamos a hacer es buscar, esperen que va a entrar alguien más, buscar relajarnos. Entonces, simplemente sientan la cabeza y relájenla todo lo que puedan. Sientan la cara y relájenla. Sientan el cuello y suelten. Sientan los hombros y aflojen ahí. Aflojan los brazos, los antebrazos, las manos, los dedos. Es muy importante empezar este trabajo relajando. Relajamos el pecho, relajamos la espalda, relajamos la cintura, el abdomen, los glúteos, toda la pelvis, las ingles, los muslos, las piernas, los pies, los dedos de los pies. Y si necesitan, vamos a ir un momento nada más a la respiración y soltar algunas veces el aire por la boca para relajarnos aún más. Pueden inclusive hacer un suave sonido, como un suspiro, un bostezo y aflojar. Y practican solos, por favor, no se salten esta parte, tómense un rato y observen, hay días que van a llegar quizás con mucha tensión a hacer la práctica, entonces se toman más tiempo y otros días van a estar relajados y no van a necesitar tanto recurso. Una última exhalación. Entonces notamos el bienestar en el cuerpo y desde ese bienestar vamos a hacer lo natural que uno hace cuando se siente bien. Vamos a sonreír. Colocamos una suave sonrisa en el rostro, en los labios, en el entrecejo, en la garganta, en el pecho, en la panza. Sonreímos con todo el cuerpo.
Colocamos una sonrisa en la mente. ¿Cómo se coloca una sonrisa en la mente? Piensen en espacio, en abrir, en que no esté apretado. Y tómense un momento simplemente para disfrutar el bienestar y la sonrisa y el bienestar. Y desde aquí ya es más fácil lo que vamos a hacer ahora, que es evocar el sentimiento de amor y benevolencia. Se llama metta en Pali. Y simplemente lo vamos a recordar porque alguna vez en nuestra vida, o muchísimas, lo hemos sentido. Es algo muy fácil de sentir en su nivel muy básico. ¿Y cuándo sentimos esto? Cuando vimos caminar a algún bebé que recién empieza a dar sus primeros pasos, cuando tuvimos un bebé en brazos, cuando vimos algún cachorrito de perro, gato, pajarito, mariposa o lo que sea, algún paisaje nos pudo traer este sentimiento amoroso. Y por supuesto puede estar conectado a personas que conozcamos. Entonces puede ser que inmediatamente con lo que acabo de decirles aparezca algún recuerdo que ya esté trayendo esa sensación que es muy suave, muy simple. Y si no vino nada, está todo bien, simplemente traten de justamente imaginarse cualquier, cualquiera de estos eh, momentos así genéricos, inclusive inventándolos con la imaginación, como imaginarse una ovejita que viene caminando o lo que sea. Y noten que les trae cualquier cachorro de la naturaleza, a veces también las plantas, los árboles, el mar para algunas personas, la montaña para otras, no importa que sea. Lo que importa es que sientan. ¿Qué es lo que siento? Siento que en el pecho aparece una suave sensación, que puede ser tibieza, un suave movimiento, una sensación como de apertura. Y una vez que lo siento, abandono la imagen y me quedo con esa sensación en el pecho, que es lo que estamos tratando de encontrar. ¿Qué sentimos cuando sentimos amor? Me quedo sintiendo el sentimiento. Cuando sentimos el sentimiento, traemos la sonrisa. La sonrisa trae el sentimiento trae la sonrisa. En este momento nos estamos irradiando el sentimiento, simplemente estamos pensando en el amor, sintiéndolo en el cuerpo y en la mente, y podemos sentir que suavemente cambia, permitimos ese cambio. Ojalá con todo lo que está sucediendo, suelto el cuerpo, suelto cualquier tensión.
Entonces, ¿qué sucede si pasa lo que naturalmente sucede? Que es que nos distraemos. De repente estamos pensando en otra cosa, nos olvidamos del sentimiento. No pasa absolutamente nada. Simplemente me doy cuenta que me distraje, dejo de pensar en eso que estoy pensando como distracción, sea lo que sea, no importa, y me relajo, sonrío, vuelvo al sentimiento de amor y benevolencia, si es necesario, lo vuelvo a evocar con la misma imagen y otra vez me quedo ahí. Nada más. Entonces vamos a colocar suavemente en este sentimiento, en el centro del pecho, la intención de perdonar. Lo que ustedes entiendan ahora que es la intención de perdonar. Abrirse a esa posibilidad. Una vez que hicimos ese acto mentalmente, vamos a decirnos interiormente, me perdono por no entender. Cuando digamos la frase, cada uno en su momento, van a sentir distintos tipos de tensión, desde una suave tensión en la cabeza, a veces rápidamente pueden saltar diferentes emociones. Sea lo que sea que aparezca, nos vamos a relajar, sonreír y volver al pecho, volver al sentimiento. Si siento que no lo encuentro el sentimiento, entonces vuelvo a traer la imagen. Si siento que lo encuentro, pero es como que está medio apagado, simplemente vuelvo a hacer lo mismo. Me relajo, sonrío y vuelvo. Puedo tener que hacer esto muchas veces, ¿sí? No hay ningún problema. Simplemente navego en todo lo que vaya apareciendo. A veces pueden ser sensaciones que puedan percibir como desagradables. No pasa nada, me relajo, sonrío, vuelvo. Normalmente van de a poquito disminuyendo e inclusive puede llegar a desaparecer todo este contenido que aparece como perturbación. Y entonces simplemente nos vamos a volver a quedar con el sentimiento amoroso, sintiendo esa apertura, esa calidez en el pecho. Si siento que necesito reforzar el sentimiento, me puedo decir internamente un deseo muy positivo, por ejemplo, que pueda ser feliz, que me libere del sufrimiento, que encuentre calma, o lo que sientan ahora que necesitan. Puede ser muy, muy, muy personal. Una vez que siento que
otra vez este sentimiento amoroso se expandió y me siento muy bien. Inclusive puedo llegar a sentir una suave alegría. Voy a nuevamente volver a hacer lo mismo. Coloco la intención de perdonar dentro del sentimiento y me voy a volver a decir la misma frase. Me perdono por no entender. Y otra vez pueden aparecer un montón de perturbaciones. No importa si son muchas, pocas, 25, solo me relajo, sonrío y vuelvo con cada una. Voy aceptando cada pensamiento, emoción, imagen, sensación corporal o distracción que surge. Así como nos estamos intentando perdonar a nosotros mismos, estamos perdonando cada cosa que surge. Nos damos tiempo, siempre es nuestro ritmo. A veces vamos a necesitar 10 segundos para sentirnos tranquilos, a veces vamos a estar 5 minutos hasta volver a la tranquilidad. No pasa nada, solo continúo y me respeto, me trato con mucha, mucha amabilidad. Es importante que entendamos que tiene que haber esta pendulación, que tenemos que volver a de nuevo sentir bienestar, no como en el principio de la meditación, porque nada se repite, pero como la podamos sentir en este momento. Como cada uno esté listo, nuevamente colocan la intención de perdonar. Inicien la frase, traten de que sea desde el corazón. Vamos a entender acá prácticamente qué es decir algo desde el corazón. Me perdono por no entender. Nuevamente, noten cómo son las sensaciones que aparecen en el cuerpo y la mente. Relajo, sonrío y vuelvo. No empujo lo que siento, sino que me abro a cada experiencia. Simplemente para dejarla ir, ¿eh? Estamos acá tratando de agarrarnos de nada. Solo me relajo.
Vuelvo a la sonrisa, vuelvo al sentimiento, una y otra vez. Y desde el sentimiento se abre otra vez el corazón para darle espacio a lo que sea. Puede aparecer de todo: miedo, angustia, ira, vergüenza. Puede aparecer tensión en el cuerpo, pueden aparecer imágenes. Me relajo, sonrío y bueno. Nuevamente me tomo el tiempo para volver a sentir bienestar. Me doy cuenta que está todo bien, que están sentados en una silla o en un almohadón, cada uno en un lugar conocido, completamente protegidos. Y como dije al principio, pueden abandonar la meditación cuando ustedes lo deciden, así que no pasa nada. Puede ser que a algunos ya les haya pasado, que parecía un recuerdo, una persona, una situación, no importa si es lejano o cercana en el tiempo. Y eso sucedió. Entonces, la próxima vez que coloquemos la intención de perdón, vamos a dirigir el perdón a esa persona, a esa situación, y le vamos a decir entonces: te perdono por no entender. Si no apareció nada, está todo muy bien. Simplemente seguimos con la frase anterior. Y puede ser que al decírselo a otra persona podamos sentir todavía más resistencia o quizás menos. De nuevo, nótenlo, pero no es importante. Y me relajo, sonrío, vuelvo. Voy abriendo pasito a paso el espacio en el corazón para albergar todo lo que siento. No necesito quedármelo, no necesito cultivar ninguna emoción negativa, ningún recuerdo doloroso, solo abrirme para dejarlo ir. Relajo, sonrío, vuelvo al pecho, vuelvo al sentimiento. Para algunos que tienen más experiencia, quizás el sentimiento no lo noten tanto en el pecho, sino en otro lugar. Vayan a donde ustedes lo sientan. Y entonces nuevamente colocamos la intención
de perdonar cuando nos sentimos listos, cuando nos sentimos bien. Y volvemos a decirnos, me perdono por no entender. Nuevamente, aunque las resistencias sean muy suaves, muy sutiles, me relajo, sonrío y bueno. Una última vez, vamos a colocar la intención de perdonarnos. Si tenemos una persona ya para trabajar, la vamos a perdonar. Si no, seguimos con nosotros mismos. Entonces decimos, me perdono o te perdono, por no entender. Y otra vez me relajo, sonrío y vuelvo. Todas las veces que sea necesario. Y vamos a quedarnos con el sentimiento, simplemente sintiendo ese bienestar. Podemos otra vez hacernos un hermoso deseo para terminar. Que mi mente esté calma y clara. Mi corazón esté rebosante de amor y benevolencia. Y esto es muy importante. Nunca vamos a terminar ni esta ni ninguna meditación con la mente ofuscada. Vamos a tomar todo el tiempo que necesitemos para sentirnos lo más alegres y tranquilos que podamos en este momento. Y una vez que nos sentimos así, recién ahí podemos tomar la decisión de salir suavemente. Para salir suavemente cuando lo decidan, primero lleven la atención al cuerpo y noten el contacto
por ejemplo, los pies con el piso, de la cadera con el asiento de la silla, no tener contacto de la ropa y del aire en los lugares que no están vestidos. Escuchen los sonidos alrededor, los olores que llegan a través del olfato, el gusto en la boca. Y lo último es observar la luz que aparezca a través de los párpados cerrados. En algunos lugares ya está bastante oscuro, así que por ahí no hay mucha luz. Cuando quieran, abran los ojos. Tómense un momento para que los ojos paseen por el lugar. Siempre eso es importante, reorientar el sistema nervioso. Y luego se mueven. Si tienen ganas. Y si necesitan ahora, tómense un momento para prender la luz, acomodarse. Yo voy a hacer también lo mismo. Muy bien. Mientras se van acomodando, despertando, vamos a trabajar un poquito sobre esto que estuvimos haciendo, ¿sí? Al final va a haber un espacio para preguntas, así que no se preocupen que si tienen alguna duda voy a intentar contestarlas. Pero primero vamos a revisar un poco lo que estuvimos practicando. Lo ven bien todos, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Buenísimo, gracias. Entonces, arrancamos. Algo muy importante de esta práctica, que es una práctica que tiene implícita la amabilidad, la generosidad y la compasión hacia nosotros mismos y a los demás. Estos tres aspectos son aspectos como muy importantes de la práctica dentro del budismo, pero son como virtudes cardinales para la vida de cualquier ser humano que intente tener un poco de felicidad más allá del budismo o lo que uno entienda como su camino, ¿no? Espiritual o religioso en esta vida. Como hicimos recién, el mínimo sería media hora. Esto es el mínimo que nosotros establecemos para que se sientan bien. Hay personas que practican menos tiempo y no hay ningún problema con practicar menos tiempo, pero a veces como que no llegan a eh, hacer todo un proceso que les ayuda a sentirse realmente bien. Y al ser muy cortito, a veces hay dificultades, por eso recomendamos la media hora. Puede ser más para practicantes que son, que tienen más experiencia y en general no recomendamos más de una hora en esta meditación particularmente porque puede ser un poco mucho. Tiene su justa medida, digámoslo así. Entonces nos sentamos, como recién, en una silla, en un almohadón. La verdad es que lo único que importa es que estén cómodos, que se sientan bien. Ponerse los almohadones que ustedes necesitan. Y también es una meditación que se puede hacer no solo sentado, sino en otras posiciones, pero en un principio es mejor empezar sentados porque es más fácil. El objetivo en la meditación es, como estuvimos haciendo, cultivar el sentimiento de amor y benevolencia, que había dicho que se llama metta en Pali. Este sentimiento
de amor y benevolencia, al principio solemos como equipararlo al amor romántico o inclusive al amor filial, pero no es eso. Y esto es algo que de a poquito vamos descubriendo de qué se trata este sentimiento, qué es realmente. Y lo mismo pasa con el perdón. Todos ustedes hoy empezaron la meditación con una idea de lo que es perdonar, pero si practican esta meditación varias semanas, les aseguro que esa idea en algo se va a modificar. Este concepto del perdón empieza a ser una experiencia mucho más vívida y colorida, por lo cual la entendemos mucho más, hay más comprensión en relación a lo que es perdonar. Entonces, siempre comenzamos relajando el cuerpo, alivianando la mente tiene que estar flojita, abierta, ¿sí? Si un día nos sentamos y nos duele la cabeza, como tomarnos especialmente un tiempo en relajar eso, porque esta meditación es bastante difícil de tolerar con el cuerpo muy tenso, porque aparecen muchas sensaciones corporales, ¿sí? Otras meditaciones no tanto, pero en esta sí. Y esta disposición de abrir el corazón, que es algo que practicamos toda la meditación y que después la idea es seguir practicando en la vida diaria esta misma apertura. Entonces colocar la sonrisa. ¿Por qué es importante la sonrisa, no? Que lo hicimos como en muchos lugares del cuerpo, en todo el cuerpo, en la mente. Porque la sonrisa es la forma primero que tenemos de expresar el bienestar que ya estamos sintiendo y que haya una coherencia entre nuestro gesto y nuestra sensación interior. Y segundo, que cada vez que sonreímos le estamos diciendo al organismo psicofísico, está todo bien. Es a nivel neurológico una herramienta como fundamental justamente para que nos ayude a aumentar el bienestar. Ese sentimiento de amor y benevolencia, como vimos, lo evocamos con una imagen, con un recuerdo, o también con algo ficticio e inventado. Inclusive a alumnos los mandamos a ver un videíto de cualquier animal, cachorrito en internet, para que se den cuenta que solo ver ese tipo de imágenes ya despierta esa sensación. Y es nada más que eso, no es algo muy complicado, ¿sí? Es un poco más complicado el sincero deseo de perdón en mi corazón, que de a poco vamos entendiendo qué es. Al principio es como un poquito tantear a ciegas sin saber qué estamos haciendo y no hay ningún problema con eso. Y de a poquito vamos entendiendo a medida que vamos desarrollando la práctica de qué se trata exactamente esto. La frase, decirla interiormente. A nivel de el cerebro, digamos, decir algo interiormente, verbalizar mentalmente, es exactamente lo mismo que si lo dicen en voz alta. Para el cerebro es igual, no hay diferencia entre una cosa y la otra. Se encienden las mismas lucecitas en el cerebro, por lo cual esto tiene mucha fuerza, ¿sí? Con esta frase en particular, que es la frase, para mí, la mejor frase para decir, muchas personas tienen alguna dificultad porque justamente no entienden la frase, no entienden por qué están diciendo esto. Entonces, muchas veces la cambiamos. Pues lo vamos a ver. Cuando se produce esa verbalización mental, estamos diciendo algo intencionalmente,
aparece enseguida tensión. ¿De dónde viene esa tensión o esa resistencia? Justamente es de que esta idea de perdonar a otra persona o perdonarnos a nosotros mismos no nos es tan fácil de conseguir y menos de realizar. Y aparecen un montón de tensiones que se pueden manifestar como pensamientos, emociones o sensaciones corporales de distinto tipo de intensidad, ¿sí? Que son resistencia a eso que acabamos de decir. Cuando eso sucede, entonces nos relajamos, sonreímos y volvemos otra vez al sentimiento. Puede ser que al segundo que hicimos eso, ya empezamos a sentir tensión otra vez, de nuevo, y otra vez, y de nuevo. Y todas las veces que sea necesario, muy, muy suave. Esto es re importante porque si hacen fuerza, en realidad no se están relajando, están tratando de empujar lo que sienten hacia afuera. Y de nuevo, quiero enfatizar que no hay ningún problema con esto porque es casi lo que todos nosotros estamos condicionados para hacer, inclusive educados para hacer. Entonces, no es que no nos va a salir otra cosa fácilmente. De a poquito es entrenar la mente para que haga otra cosa, para que empiece a estar condicionada en otra dirección, que es la dirección de abrirse, abrirse a lo que sentimos. Este proceso entonces una y otra vez. Hay mucha perseverancia y paciencia en este proceso. Mucha perseverancia y mucha paciencia. Que estar muy tranquilo, no esperar que pase nada, no tener expectativa de nada, simplemente abandonarse al proceso. Entonces, recapitulando, llevo la atención al sentimiento, digo la frase, trato de que la frase venga desde el corazón. A veces eso es difícil, porque nosotros no estamos acostumbrados a ir con nuestra atención a un sentimiento amoroso para decir nada. Todo lo decimos desde otros lugares y eso es algo que a mí por lo menos me llamó mucho la atención, porque me di cuenta que fácil es decir algo con ira, con venganza, con desde la insatisfacción, desde el sufrimiento, de un montón de lugares, pero no es tan fácil para muchos de nosotros decir verdaderamente algo desde el amor. Y esto es entrenar esa disposición. Cuando decimos la frase desde el corazón, cuando sentimos las resistencias, nos relajamos, sonreímos, volvemos, aceptamos lo que esté pasando. Me gusta, no me gusta, está implícito. Seguramente un montón de cosas que aparezcan no me van a gustar, pero no ese es el tema, sino el poder abrirme y dejar que cada una de esas formaciones se vayan expresando, ¿sí? Y liberarlas, dejarlas ir. Entonces, ¿qué perdonamos? ¿Qué es lo que estamos perdonando cuando nos perdonamos a nosotros mismos? Perdonamos, como dice acá, todo lo que perturba infinitas cosas, todo lo que intranquiliza, todo lo que surja. Y a medida que vamos haciendo este proceso nos vamos dando cuenta cuáles son en sentido de nuestra experiencia estas cosas particularmente, ¿sí? Muchas personas cuando empiezan a trabajar con esta meditación tienen la creencia que no tienen muchas cosas para perdonar. Y después de 2 o 3 semanas esto se rebate fácilmente porque empiezan a aparecer un montón de cosas. Son cosas muy simples
y de las que no creeríamos graves realmente, pero aparecen en la meditación. Con lo cual nos empezamos a dar cuenta realmente cómo funciona la mente, sobre todo en relación a lo vincular. Y lo vincular no me refiero solo con lo que llamamos los otros, sino con nosotros mismos, esa vinculación que tenemos con nosotros mismos, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Hay mucho de eso en esta meditación, mucho trabajo sobre eso. ¿Qué es lo que no entiendo? Porque me perdono por no entender. Lo que no entiendo es que me causo sufrimiento a mí mismo y a los demás. Creo que son los otros los que me causan el sufrimiento. Creo que son las circunstancias. Creo que es lo que pasa en el país, en mi familia, con mi pareja, porque mi hijo me habló así, es que yo reacciono de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es así y eso es lo que empezamos a descubrir muy, muy, muy de a poquito con esta meditación. Por eso esta frase que estamos diciendo, aunque no la entendamos al principio, denle una oportunidad porque es muy poderosa, porque están diciendo algo muy profundo. Y si la pueden ir dejando correr para entenderla, se van a sorprender de todos los significados que van a poder encontrar ahí. ¿Sí? En el caso de las distracciones. En el caso de las distracciones, ¿qué sería una distracción en esta meditación? Una distracción es que de repente yo vengo haciendo este trabajo y me olvidé que estoy haciendo este trabajo y me pongo a pensar, no, porque mañana tengo que comprar bananas, porque tengo que llevar a no sé qué lado. Eso es una distracción. No tiene nada que ver con el trabajo que estamos haciendo en este momento. Y en este caso, sí, o varios otros que puedo dar como ejemplo, aplicamos lo que son las 6 R's, que es lo que mencioné un poco al principio. Las 6 R's es una forma eh, práctica, digámoslo así, del noble esfuerzo, que es una parte del octuple noble sendero budista. Todo esto es más para los que les interesa esa parte, pero lo que tenemos que saber de las 6 R's que son estas, es reconocer, me fui, ya me olvidé que estaba meditando, dejar de prestar atención a eso o lo que me distraje y relajarme, sonreír, volver, quedarme relajadamente con el sentimiento y volver a empezar. Simplemente eso, ¿sí? Es exactamente lo mismo que están haciendo, simplemente se le agregan estos dos primeros pasos que es darse cuenta, me distraje. Bueno, vuelvo, retiro mi atención de ahí. En el caso del resto del contenido, que por ahí es más breve y mucho más suave, puede ser. A veces aparecen imágenes que son como flashes, es bastante común en esta meditación esto. Simplemente me relajo, sonrío y vuelvo. Entonces, esta meditación se trata, como dijimos, de darnos cuenta qué nos sucede interiormente y poder de alguna manera empezar a discernir qué es sano y qué no es sano para nosotros. Empezamos a identificar el bienestar, el malestar, el bienestar, el malestar. Entonces, una vez que eso se empieza a aclarar, el trabajo es abandonar aquello que nos hace sentir mal y cultivar aquello que nos hace sentir bien, ¿sí? Con abandonar lo que nos hace sentir mal no alcanza. Esto es re importante. Tenemos que hacer la otra parte del esfuerzo que es cultivar el estado sano. Entonces,
Otra frase que podemos repetir es: me perdono por haber causado dolor y sufrimiento a mí mismo y a los demás. Me perdono por haber cometido errores. Y hay otras frases que surgen en el momento, por ejemplo, me perdono por ser exigente conmigo misma. Un montón de ese tipo de frases que cada uno va sintiendo en el momento y que se pueden usar, ¿sí? Lo importante no es estar cambiando continuamente de frase, sino una, una frase, repetirla, repetirla y repetirla. Entonces, esta práctica tiene este fin de perdonar, perdonarse, perdonar todo lo que surge y llevar el perdón a la vida diaria. Entonces, traemos el sentimiento, la intención de perdonar, repetimos la frase. Cuando aparecen las resistencias, relajamos, sonreímos, volvemos. Y si hay distracciones, aplicamos las 6 R como vimos, ¿sí? Y como decíamos, aparecen situaciones, personas, de repente como un flash, como un recuerdo muy fugaz, y vamos a trabajar en esa situación con esa persona de esta manera, perdonándonos a nosotros mismos y luego perdonando a la persona. Una vez nos perdonamos a nosotros mismos, una vez la persona. Entonces, te perdono por no entender, te perdono por haber causado sufrimiento. Son las frases que podemos decirle a la otra persona, que más nos llegue. Y el mismo proceso, como lo estuvimos haciendo. Siempre relajar, sonreír, volver. ¿Sí? Entonces perdonamos al otro, nos perdonamos a nosotros. Perdonamos al otro, perdonamos a nosotros. Me perdono por no entender, te perdono por no entender. ¿Sí? Esto puede llevar bastante tiempo o muy poco tiempo. Con algunas situaciones quizás sean unos minutos, con otras sean varias semanas. Es como es. Pueden aparecer muchas situaciones, muchas personas. Dependerá de nosotros y del momento en el que estemos. Por ahí, con trabajar una sola situación está bien. Y regresamos a hacer otra meditación, la meditación de base. Por ahí queremos seguir trabajando ahí. Pero Tengo que entrar a las 8. sí, ¿Mm? no terminé todavía. Porque a las 8, ahora que tengo con Julio a las 8. Me voy a tener que esperar. Perdón, acá tenemos problemas técnicos. Entonces, puede aparecer tristeza, vergüenza, miedo, enojo, emociones de todo tipo. Las permitimos, las perdonamos, nos abrimos. Siempre es lo mismo. Puede aparecer también expresiones corporales como lágrimas, eh, sensación de tensión, suaves temblores en el cuerpo, un montón de cosas. Las permitimos, las perdonamos. Un montón de resistencias también y necesitamos ser perseverantes y pacientes. ¿Sí? Una vez que terminamos la meditación, podemos levantarnos y hacer la meditación caminando, ¿sí? Y continuar la meditación caminando. La voy a explicar más en otros encuentros, pero quería simplemente decir lo que existe, ¿sí? Y que se va haciendo con 2 frases, que es me perdono a mí y te perdono a ti, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esta meditación caminando no es exactamente una meditación, sino más un ejercicio de condicionamiento mental que tiene que ver con hacer como el pasaje de este trabajo a la vida diaria. ¿Sí? Cuando termino la meditación del perdón, cuando aparece
una sensación de alivio muy, muy profunda, y ahí es el momento como de reevaluar si continúo o no. ¿Sí? Entonces, muy importante, como dijimos, no apurarse, el ritmo, la pendulación entre el sentimiento y las resistencias, ¿sí? Tranquilos, muy tranquilos. La experiencia tiene que ser benéfica, de bienestar, ¿sí? La parte terapéutica de esto es todo el trabajo que vamos haciendo sobre los recuerdos, sobre situaciones traumáticas, cómo esto se va transformando, ¿sí? Vamos a irlo viendo esto más en detalle en los 2 próximos encuentros, esta parte de cómo es todo el proceso cuando uno practica todos los días esta meditación, pero es muy, muy impresionante lo que sucede en relación a esto, a esta transformación, al cambio que se va dando en relación a las narrativas interiores y un montón de cosas más. Muy bien. Que me salgo de acá. ¿Preguntas? ¿Tienen alguna? Maru, yo tengo una. De lo que Sí, explicaste recién. sí, Esa sensación de como de que lograste el perdón, ¿viste? sí, Como de alivio, ¿no? ¿Tiene que sí. ser en cada sentada o estamos hablando de... No, Ok, no, no, es como, a ver, aparece, supónganse, una situación o una persona que la tenemos asociada ni hablar. a un Cualquier... recuerdo particular quizás, ¿no? O Ujú, sea, cuando yo ujú, era chiquito pasó tal cosa con esta persona, etcétera, etcétera. ¿Sí? ah, Eso aparece a veces como un flash. ujú, Entonces, lo importante acá que si eso les pasa, no piensen en esto. Esto es fundamental, ni dentro ni fuera de la meditación. ok, El único trabajo que hacemos con esa persona no es pensar en ella, porque ahí se va a ir todo para cualquier lado. Es bien, simplemente colocarla dentro de nuestro corazón para decirle te perdono por no entender, te perdono por haberme causado sufrimiento, o te pido perdón, porque también puede darse ese caso. Te pido bien, bien. perdón por, no sé, por no haberte Haberte causado escuchado, dolor. por haberte gritado, por lo que sea. Ok, ¿Se entiende? Esto se sí, repite y se repite y se repite. Con algunas personas, en algunos momentos pasa que en, no sé, en 5 minutos de repente sentís el alivio. Y a veces pasa con otras situaciones o personas que son semanas y semanas trabajando, trabajando y trabajando está y bien, trabajando hasta que se puede liberar. está bien. ¿Sí? Ok, ujú, Lo voy a explicar, porque todo no se puede explicar hoy, cómo es el proceso, por eso más en los próximos encuentros. ¿Sí? bien, perfecto, En relación a perfecto. eso. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, 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 yo, decime. Maru. Bueno, yo como entré tarde, Sí. quería saber qué es el sentimiento amoroso, ¿a qué te referís? Por eso me lo perdí. El sentimiento amoroso dentro del trabajo que nosotros hacemos es, se llama amor y benevolencia, ¿sí? Amor y bondad, puedes también llamarlo. Y eh, es el amor como más genérico que uno siente en situaciones completamente normales y que no están alrededor de una persona. Por eso decía, por ejemplo, llegaste a la playa y viste el mar y sentís, Ah, eso es amor y bondad. mm, Ves un bebé caminando por la calle, un nenito de 2 años con los pañales,
y lo ves y ya está sonriendo y sentís eso. No es tu hijo, no es tu nieto, nada. Simplemente es un bebé. Ves un perrito que se acerca, un gatito, pasa un pajarito, un árbol. Puede pasar con infinidad de cosas. ¿Sí? Es como nos Bien, conectamos amorosamente con lo que hay a nuestro alrededor. Cuando esto tiene una vinculación, que ya es en relación, como digo, mi hijo, mi pareja, o lo que sea, ya hay aspectos de la posesión y un montón de otras cosas entremezcladas que hace que se complique un poco más. ¿Sí? y Por ese eso, es el, por sí, eso es perdón, algo más genérico. bien. Y ese es ¿Sí? el sentimiento que tenemos que volver cada vez que nos distraemos, a ese mismo sentimiento, a eso te referías, ¿no? Y Bien, nosotros dentro de ese sentimiento lo que estamos haciendo es intencionando el perdón, porque no se puede perdonar si no es con amor. enti- Esto es algo que la primera vez que hacemos esta meditación está implícito. Para perdonarnos o perdonar o pedir perdón, tenemos que sentir amor. entiendo. Bien, gracias, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ay, no es una pregunta, pero es un comentario cortito de Sí, lo que me dime. pasó. Bueno, yo hace mucho, mucho que no hago ningún tipo de práctica. Y bueno, primero sí había resistencia, sí, hacía las 6 R's, pero después me pude como estar en el sentimiento de amor y benevolencia, lo sentí en el pecho, pero la primera vez que dijiste, me perdono por no entender, digamos, me sale decir un mazazo en la cabeza. Está bien, es Eh, normal. Sentí una cosa tan fuerte y todo se fue para arriba. Y después cuando vos ya empezaste como a decir resistencia, y después se repitió varias veces, ya no fue tan así. Está bien, Había, buenísimo. pero un poquito más flojo, digamos, ¿no? Pero se notaba como iba de arriba para abajo. Se puede Y vos después sentir como dijiste la distintos palabra grados de pendular. intensidad esto, ¿no? Como dije, a veces puede ser muy sutil, a veces puede ser recontra fuerte. No importa eso. Lo que importa es que siempre mantengan la misma, la misma actitud, relajarse, sonreír Mm, y volver. Relajarse no quiere decir que yo me relajo y todo eso va a desaparecer. Simplemente es, me relajo en eso, aceptando que está ahí y que en su momento va a desaparecer si yo no lo alimento, justamente. ¿Cómo lo alimento? Reaccionando a eso. Por eso cualquier forma de resistencia que hagan a lo que aparezca va a alimentarlo y va a reforzarlo. mm, Cuanto más aprendemos a aflojarnos en lo que está sucediendo y simplemente ser amables con nosotros mismos, porque, bueno, les quiero aclarar que todo esto no viene de la nada. Son todas cosas que nosotros mismos hemos cultivado, muchas sin darnos cuenta. Entonces, uno entrando en esta meditación empieza a hacerse responsable de todo esto que alguna vez cultivó, consciente o inconscientemente, sabiéndolo o sin saberlo. Eso no importa. Lo que importa es ahora aprender la capacidad de dejarlo ir, de dejarlo ir. Solo eso, ¿sí? Y entonces no revuelvan, no revuelvan en las cosas, no se culpen por lo que sienten.
Sean amables, mantengan la amabilidad, la ternura, el amor y benevolencia, primero es con ustedes. Primero es hacia ustedes mismos. Eso es fundamental. Trátense bien. Por eso les dije al principio, si no se están sintiendo bien, esto no está yendo para el lado que estamos tratando de trabajar. Entonces, cuidado ahí, ¿sí? Porque por ahí a veces nos perdemos el rumbo, no pasa nada. Hay que aflojarse y recapitular y empezar de nuevo. Rever las instrucciones, pedir ayuda, lo que sea que necesitemos para que vaya en esa dirección. Me siento bien con lo que estoy haciendo. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? Estamos bien. Bueno, buenísimo. Yo quiero terminar entonces el encuentro de él leyéndoles una oración, que es una oración del perdón, que es un poco el resumen del trabajo que estuvimos haciendo, así se lo quedan, y con eso nos despedimos. La oración dice así: si he lastimado a alguien de alguna manera, ya sea a sabiendas o sin saberlo, a través de mis propias confusiones, les pido perdón. Si alguien me ha lastimado de alguna manera, ya sea a sabiendas o sin saberlo, a través de sus propias confusiones, lo perdono. Sea alguna situación que no estoy listo para perdonar, me perdono a mí mismo por eso, por todas las formas en que me he lastimado, por negarme, por dudar, por menospreciarme, juzgarme o no ser amable conmigo misma o mismo, a través de mis propias confusiones. Me perdono a mí mismo o a mí misma. ¿Sí? Que tengan una linda noche. Bueno, espero Gracias, Manu. la próxima. Gracias, Maru. Gracias, Gracias. Maru. Chao, chao. Besos a todos, a Chao a todas. todos. Besos, Chao. Lili. Nos vemos. Chau a todos, a todas. Chau, chau, chau. Chao. Chau, chau.